Aquí en el campo es posible aún encontrar algunos vestigios de la vida cotidiana del antiguo Egipto. Un cigoñal parecido a este ha servido para regar estos campos desde los tiempos de Ramsés. Pero lo cierto es que sabemos muy poco de la gente que vivió aquí antaño. No me refiero a los reyes, los sacerdotes y los escribas, sino a los campesinos que producían los alimentos y a los trabajadores que construían los templos, hilaban los tejidos, moldeaban las vasijas, construían los barcos y dotaban los ejércitos. La gente corriente de Egipto era en su mayoría analfabeta, así que nos cuesta más oír sus voces del pasado. Pero al menos hoy intentamos escuchar dichas voces, porque la historia del antiguo Egipto es también su historia. El origen del éxito de Egipto como civilización no fue la autoridad de sus reyes, ni el poderío de sus ejércitos, sino esto: la rica tierra negra del Valle del Nilo. Cada año, como un reloj, crecía el gran río para cubrir esta tierra y renovar su vitalidad con sustancias nutritivas. Este acontecimiento mantenía vivo Egipto y alejaba los desiertos. Cuando se retiraban las vivificadoras aguas, los agricultores regresaban a sus tierras y Egipto prosperaba un año más. En el apogeo de su gloria, el antiguo Egipto tenía unos 7 millones de habitantes, la misma población que el Londres actual. La mayoría de ellos vivían en granjas. Lo que sembraban y cosechaban no solo servía para alimentar a sus compatriotas, sino que constituía la base del sistema financiero del país. No existía la moneda. Las deudas, los sueldos, las compras del mercado se pagaban con materias primas, principalmente cereales. Heródoto quedó muy impresionado cuando fue a Egipto y dijo: «Oh, Egipto es un regalo del Nilo. Egipto es el regalo de los agricultores egipcios. Sin esos agricultores solo sería una enorme llanura que se inunda cada año». Entonces, como ahora, solo había un río en todo Egipto. Todo lo que allí se cultivaba dependía del Nilo. Toda la vida agrícola funcionaba conforme a un ciclo bien definido. El ciclo anual comenzaba cuando las lluvias estivales que caían en las tierras altas de las actuales Etiopía y Sudán aumentaban el caudal del río. Al entrar en Egipto, el Nilo se desbordaba y depositaba su carga de tierra fértil en las granjas que mantenían vivo Egipto. En general, contaban con que llegase la vivificadora inundación anual. Pero hubo periodos en los que la crecida era escasa o excesiva y las cosechas se echaban a perder. Todos los egipcios conocían ese peligro. Sus mitos y leyendas, la propia esencia de sus prácticas religiosas, tenían que ver con el río y su importancia fundamental en sus vidas. En cuanto el río empezaba a volver a su cauce, comenzaba una actividad frenética, porque era fundamental preparar las tierras. Después de la crecida, removían ligeramente la tierra. Después esparcían las semillas y hombres y animales las enterraban con sus pisadas. Los agricultores egipcios plantaban verduras y legumbres como judías y lentejas, pero las cosechas más importantes con diferencia eran las de trigo y cebada. Dichos cereales constituían la base de los dos pilares de la dieta egipcia. Todos comían pan, independientemente de la clase a la que perteneciesen. Incluso en el Egipto actual, la palabra pan es la misma que la palabra vida, eish. Así que vivir es tener pan. Mientras el trigo era molido para elaborar el pan, la cebada se usaba para fabricar el otro alimento básico de los egipcios, la cerveza. Todos consumían cerveza, pero era más que nada la bebida diaria de la gente corriente. La realeza y los pudientes preferían el vino. La uva se cultivaba en grandes cantidades y el vino egipcio era muy apreciado por los entendidos de la antigüedad. Los textos de los papiros revelan que aunque el pan y la cerveza se consumían a diario, la dieta de los antiguos egipcios era variada y nutritiva. Los puerros, las cebollas, los ajos y los pepinos eran productos habituales, así como la fruta, incluyendo dátiles, melones, higos y granadas. Aunque los egipcios no conocían los cítricos ni el azúcar, saciaban su apetito de dulces con grandes cantidades de miel.
Los granjeros criaban también reses, cerdos, ovejas, cabras y burros. La carne de cerdo era común en la dieta de los campesinos, pero la de vaca resultaba excesivamente cara. El estudio de los restos zooarqueológicos demuestra que, evidentemente, los ricos como el faraón y su corte consumían mucha más carne de vaca que los pobres o los trabajadores. Estando casi todos los hogares egipcios a pocos kilómetros del río, el pescado era un elemento fundamental de la alimentación. El río formaba también densas marismas en las que hacían escala grandes bandadas de patos y gansos en su viaje migratorio. Ricos y pobres cazaban aves acuáticas lanzando bastones tallados, tanto por diversión como por aprovechar su carne. Dichas aves salvajes se sumaban a los patos y gansos domésticos, que proporcionaban huevos, carne y grasa. Las gallinas no llegaron a las granjas egipcias hasta más de 2500 años después de la construcción de las pirámides. Cuando los cultivos estaban listos, la actividad agrícola pasaba a la siguiente fase decisiva del ciclo rural, la cosecha. Segaban el trigo y la cebada con afiladas hoces de piedra o cobre. Después los trillaban golpeando las espigas contra una tabla de maderas encajadas. Separaban el grano, lanzándolo al aire. Aunque las mujeres no solían trabajar en el campo, la cosecha era la excepción, y colaboraban todos, incluyendo los niños. La mayor parte de la tierra de Egipto era propiedad del faraón o los grandes templos. Eso significaba que la alegría por la cosecha quedaba empañada cuando llegaban los representantes del propietario para cobrar los impuestos. Sabemos que al egipcio medio no le gustaba pagar los impuestos que le exigía el Estado. Hemos encontrado entre los escritos de la élite referencias al hecho de que los recaudadores de impuestos podían encontrarse con problemas salir a recoger los sacos de grano de los agricultores. Y los recaudadores iban con escolta, hombres provistos de largas varas. Entonces, como ahora, se imponían castigos al que engañaba en el pago, aunque las penas eran bastante más drásticas. Pero ni siquiera los impuestos podían arruinar la satisfacción que sentían los agricultores al recoger los frutos de su esfuerzo. La cosecha significaba que el ciclo de la vida en el Valle del Nilo se había completado una temporada más. Egipto pasaría otro año sin escasez.